el día de hoy. Correcto. Y como mencionábamos, lo primero es poder determinar qué es lo que está bien, qué es lo que está correcto. Chicas, por favor. Entonces esas son las 6 llaves de la oclusión de ángulos. ¿Ok? Es decir, son 6 características básicas que se evalúan para determinar si una oclusión es la normal o la adecuada. La relación molar, la inclinación de la corona, el torque, la ausencia de rotaciones, la ausencia de estemas y la curva de spin. La relación molar, vamos a describir en un momento en la maloclusión, o bueno, podemos ir avanzando sobre este concepto. La relación molar, clase 1, es aquí en la cual la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior concluye con la estría vestibular del primer molar inferior. Pero observamos que todas guardan esa relación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver luego de las definiciones de ángulos, vamos a entrar de lleno en los aportes de ángulo. Hay muchos detractores de ángulo hoy por hoy, un sector de detractores de ángulo hoy por hoy, porque mencionan que su clasificación es insuficiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos son técnicos después del partido acabado, ¿verdad? Cuando Angle dio estas clasificaciones y sus aportes, no existía absolutamente nada al respecto. Imaginen ustedes, para que sean conceptos válidos después de más de 100 años. Es porque cualquier cosa, pues obviamente que no. Un gran aporte que puede ser complementado en ciertas circunstancias. Por supuesto, siempre todo es mejorable. Pero de ahí a criticar, yo vi ahí alguna vez en Facebook, el doctor Pelón de Ecuador que hace sus clases y un día decidí entrar a una de ellas para verlo. Le daba de alma. ¿Cómo puede clasificar así? Yo utilizo la penta clasificación y no sé qué, y no sé cuánto, con análisis tridimensional y tanto por tal y tanto por cual. A mí me dan de decirle, no, oye, remongol. Hace más de 110 años, ¿qué cosa tenía para diagnosticar? Todos los elementos que tienes ahora, o sea, no hay forma, pues, ¿no? ¿Cierto? Es como que ustedes, no sé, como que alguien quiera cuestionar a los hermanos White sus inventos de aeronáutica poniendo un avión de ahora de estos modernos de su casa bombarderos. O sea, es absurdo. ¿No? En cuanto a Anglia, en nuestra época no había nada para hacerlo, no había nada adicional. Bien, volvamos acá. Entonces, tenemos que todos cumplen con la relación molar, pero recordemos un dato adicional que le dimos la clase pasada. Cada pieza superior, el sentido antero-posterior, cada pieza superior debe incluir con su antagonista y con el que le. Ni en esta relación se cumple. Por eso es una clase 1, sí, pero con una relación molar adecuada, no es la más favorable. Mientras que en la 3 y en la 4 son situaciones mucho más favorables. ¿A qué se debe? La inclinación del molar. Recuerden que dijimos que las piezas permanentes no son verticales. ¿Tienen qué cosa? El pi o inclinación mesio. ¿No? Es esta inclinación que vemos en la molar. Correcto, y justamente esta. ¿Verdad? Entonces, la segunda llave de la oclusión es la inclinación mesio-distal o pi que tiene cada una de las piezas. Observamos, por ejemplo, que el central superior con el lado izquierdo tiene una inclinación de ¿cuánto? 5 grados. Por eso que, chicos, esto les sirve solo para ortodoncia, ¿no? Pues aquellos que digan, oye, no, yo rehabilitación, estética y todo lo demás, no puedes hacer 10 cuadrados que te queden súper rectos, porque esa no es la anatomía correcta.
Igual, ¿no? Cuando ustedes trabajen, y les apoye, los técnicos dentales no les impidan, ¿no? Restauraciones o coronas o lo que quieran, rectas, porque la anatomía no es así. ¿Ok? Por eso que a veces ven, ¿no? En el color, de repente, una restauración, una corona, tiene un color espectacular, un brillo impecable, pero encuentran un no sé qué que no les convence de todo. ¿Y qué cosa que haces? Es cuadrada, es súper cuadrada. Y obviamente las anatómicas súper rectas. Entonces, cada pieza tiene una inclinación mesio-distal que le permite una armonía entre el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿Ok? La tercera de las llaves, que también lo habíamos comentado, es la inclinación vestíbulo lingual o el torque. ¿Ok? El torque permite que las coronas estén más adelantadas que las raíces. ¿Ok? 7 grados, por ejemplo, ¿no? Que es la norma del incisivo central y superior. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo con la estabilidad oclusal. En ortodoncia, si tú terminas un tratamiento y ese tratamiento no es estable, va a tener una severa recidiva. ¿Qué cosa es recidiva? Cuando se pierde el detalle del acabado que viste antes, ¿verdad? Es una recidiva. ¿Y por qué? Porque noten que esa inclinación en sentido vestíbulo-palatina va a permitir también esto, ¿no? La máxima intercurvación, y que en el sector anterior haya esta situación, se genere un overbay y un overjet correcto. Y yo los dejo verticales. Imagínense ustedes haber corregido un paciente con mordida profunda, ¿sí? Y a ustedes ese paciente con mordida profunda lo dejan así, en vertical, lo dejan así. Es un paciente vertifacial, ha tenido una mordida profunda así, ustedes lo dejan mejor. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Va a volver a la mordida profunda? ¿Va a volver? Todo el trabajo que lograron y que le va a costar año y medio, 2 años, al tacho. ¿Cómo es eso? Lo va a dejar vis a vis, dice. Lo va a dejar un mongol. Tú dejas a un braquifacial vis a vis, en medio año tiene la mitad de los dientes. De verdad, los hace daño. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder muscular en su oclusión que te destroza todos los. Te lo deja, pero todo le falta los perder dimensión vertical, ¿no? Sensibilidad, esa cosa muy. ¿Cómo? Más rápido. Tiene que comer que se descansa pues, al estar importante. Y que recordemos, ¿cuál es la función de los incisivos? Aprehensión y corte, ¿verdad? No es triturar alimentos. Por eso ustedes ven, ¿no? Todas las personas que pierden, por ejemplo, piezas posteriores y que no las restituyen, ¿cuál es la característica número 1 que encontramos en todos? De gasto de piezas no están hechas. A pesar de que no tienen vis a vis, pero como le dan, les dan. Entonces, esto no solamente es fundamental para cómo terminas, sino inclusive desde el inicio, chicos, por favor, sino también desde el inicio, ¿no? De la planificación del tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué cosa sucede? ¿No? Es algo que luchamos mucho con la informalidad de los tratamientos. Y yo creo que es el área, una de las áreas que mayor informalidad tiene. Porque ustedes ven pues como 500 letreros de segundo grado, por lo menos, ¿no? ¿Cuántos especialistas hay en ortodoncia? ¿Cuántos hay? Con ejercicio de la carrera. ¿Ah? 5. Que yo sepa 5. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no, a veces la gente debe tener un poquito de ortodoncia.
a mí no, por lo que es inicial. Yo les digo a ustedes, chicos, ustedes no software, ustedes están en una universidad pública, no pagan pensión de enseñanza. Pero eso significa que semanalmente no les cuesta nada la carrera. Les cuesta un chupo de plata. Como si pagaras una pensión. Imagínense ahorita, pagar una pensión, cuesta un chupo de plata. Esta carrera es muy costosa. ¿Alguien les regaló los materiales? Entonces hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Oye, me van a poner brackets iniciales. ¿Qué va? Caramba. Muchos de esas situaciones, asumo yo, ¿no? Bueno, que he visto, he tenido que consultar, sí, lo tengo que comprobar, pero de todos obviamente que no, pero asumo que es lo mismo. ¿Qué hacen? Le ponen brackets de maqueta. Cuesta 30 soles, 40 soles, absolutamente. Brackets que son de entrenamiento para aprender cómo pegarlos en el podómetro. Cuestan 30 soles. Entonces, ¿cómo? Como estudio. Claro, sirven para práctica, ¿no? Para aprender cómo pegar, ¿verdad? Pero no son brackets, ¿no? Para. Entonces, de ahí nomás recuerden, nadie le va a regalar nada que realmente valga la pena. Entonces, restricción de brackets. ¿Qué significa restricción de brackets? Significa, si usted tiene un torque demasiado acentuado, subiente, por la palabra hacia adelante, los brackets dentro de la restricción tienen también una indicación del torque. Pueden venir con torque estándar replica el torque natural de la pieza dental. Puede venir con torque extra, que tiene mayor torque, o puede venir con torque negativo, menor, torque alto. Si yo tengo mis dientes bien tirados hacia adelante, tipo Eugenio de Condorito, ¿qué tipo de brackets me tienen que prescribir? Con torque negativo. Porque no va a haber forma que yo lo deje en un torque adecuado y correcto acelerado con una sobreinclinación. Lo contrario, si tengo mis dientes en una clase 2 bien metidos hacia atrás, apuntando hacia atrás, ¿lo voy a llevar al torque natural con esos 7 grados que tiene el estándar? No, yo tengo que indicar la clase de torque elevado, torque extra. Solo los brackets de calidad tienen restricción de torque y pueden seleccionar los brackets para hacia abajo, hacia esos maquetas son todos iguales. ¿Cuánto cuesta un bracket de calidad? Todo bracket de calidad. 650. Por ejemplo, un American Motor, un Rocky Mountain está sobre 720. Lo más. Hace 2 meses le coloqué a la hija de un colega, le coloqué American Motor y de desafío. Casi $2,000. 1.800 para hacer eso. 1.820. $1.820 el puedo ver. En zafiro, ¿no? Porque bueno, él quería darle gusto a su hija y en zafiro. Gracias a que son lo más estético que hay ahora. $1.820. Imagínense. ¿Y creen que esos costos son porque son locos? O porque, yo les digo una cosa, chicos, miren, yo les digo una cosa, funcionan todo igual. Si ustedes les falta un poquito de habilidad, un poquito de conocimiento, un poquito de práctica o generan algún descuento, cuando utilizan elementos de calidad están respaldados
al lado para quizás solventar esos inconvenientes. ¿A qué voy? Vamos a una operatoria sencilla. No hacen aislamiento correcto. Si humedece la retina y todo lo demás, no. Pero aún así le meten el adhesivo y le meten así. Si es de alta calidad, se va a caer. ¿Se va a caer? No, de alta calidad. Si es de alta calidad, no se va a caer. A pesar que ustedes no cumplieron con el protocolo correcto, ideal. La probabilidad de que se caiga son remotas. Pero si ustedes no cumplen con el protocolo y utilizan una resina y un adhesivo de baja calidad, eso se va a caer de una. Por lo que sucede lo mismo y igual con absolutamente todo. En cocina, si utilizo un arroz de un sol 50 kilos, está lleno de borbojos y todo eso, va a ser lo mismo que si utilizo un arroz de calidad. Sí, ¿va a ser lo mismo? No, pues chicos, entonces ¿por qué a veces yo pensaba que tienen que educar a sus pacientes en salud? Chicos, en salud no se puede educar nada. Tiene que ser lo más adecuado. Porque lo más adecuado le va a dar mejores resultados. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse. Es difícil, sí, por el mercado, por el todo lo que quieran. Pero si ustedes se acostumbran a trabajar con elementos de baja calidad, ¿creen que cuando salgan van a empezar a trabajar con elementos de alta calidad? Mentira, se acostumbraron a eso y así se van a mantener. En serio, yo les digo, sí, es difícil porque, oye, para comprarlos y más aún para utilizarlos, porque es difícil. Claro, pero tienen que tener en cuenta de que los resultados que vamos a tener siempre van a ser siempre. Lógico, es que recuerden algo adicional, ¿no? Y algo que, ojo, los odontólogos tenemos una culpa, pero directa y determinante. Consulta gratis. ¿Han escuchado mi decisión? Les digo, ¿no? Ustedes siquiera pueden imaginarse que un médico haga una consulta gratis. ¿Han visto alguna vez? No existe, ¿verdad? ¿Y por qué no existe? Ojo, ¿y el médico qué utiliza de materiales? Nada, ¿verdad? Utiliza el espacio donde está y sus conocimientos, ¿verdad? ¿Usted no tiene conocimientos? Recuerden, nadie, ninguna carrera, ni los médicos saben más que ustedes de calidad oral. Tienen que meterse en la boca, nunca tienen que meter en la cabeza, nunca, chicos, nunca se sientan menos que nadie. Y recuerden una cosa, en calidad oral, el médico está ahí abajo, siempre son más altos. No les digo un poquito, chicos, porque ustedes están 100 pisos más arriba. Siempre están. Y tienen toda la autoridad para decirle algo. No, así no es de esta forma. Siempre y cuando obviamente estudien y se preparen. Están 100 pisos más arriba de calidad oral. Ellos de calidad oral no saben nada. Nada. Pero depende de ustedes. Depende de ustedes. ¿Ok? Bueno, aquí vemos el torque de cada una de las piezas dentarias. ¿Ok? ¿Sí? De cada una de las piezas dentarias, el torque. Y hay obviamente aparatos para medir el torque y saber cuál es el torque de cada una de las piezas en un momento de. La ausencia de rotaciones, obviamente, ¿no? Es el giro que puede tener una pieza hacia mesial o hacia distal, no debe de existir. Los puntos de contacto de diastemas tampoco deben de existir en la inscripción permanente. Dijimos que en la inscripción temporal sí. ¿Cuáles son esos espacios? Los espacios de primario. Y la curva de Split, que ya tenemos descrito y que sabemos que debe ser casi
plana, lo más plana posible. Fija ya. ¿Ok? Esta es la vista del libro original ya. ¿Ok? Ese está en la época ¿verdad? Bueno, antes usaban bibliotecas de muy temprano, ¿no? Entonces la edad no las sabía mucho particular. Porque hay otro año ya inclusive mucho mayor, ya, pero ya bastante grande. Ya. Bueno, clasifica, ¿no? ¿Basado en qué cosa? Basándose en la posición del primer molar superior e inferior. ¿Ok? Desarrolla su clasificación, clase 1, clase 2, clase 2, división 1, división 2 y clase 3. ¿Ok? 1899, imagínense. Y ahora mencioné un precursor del tipo y un visionario. Criticarlo por lo que venían en esas épocas me parece muy mezquino, demasiado. ¿Ok? Entonces, introdujo el término clase. ¿Ok? Y ahí vamos a ver la maloclusión clase 1. Hemos puesto dentaria porque recuerden que las maloclusiones pueden ser dentarias y pueden ser esqueletales, óseas. De las maloclusiones óseas esqueletales vamos a tratar la semana 13 y 14, cefalopatía, porque solo se pueden determinar a través de análisis cefalométricos, análisis radiográficos de placas laterales del cráneo y cráneo. ¿Ok? Por eso nos vamos a centrar en maloclusiones dentales. Decíamos entonces, la estría vestibular del primer molar superior ocluye con la estría vestibular del primer molar inferior ocluye con la cúspide medio vestibular del superior. Y ustedes dirán, oye, pero hace un momento dijiste al revés. En muchos libros lo vas a encontrar así. El maxilar inferior sobre el superior. ¿Ok? Entonces dice, estría vestibular del primer molar inferior sobre cúspide medio vestibular del superior. A mí particularmente me parece, no tanto quizás para la clase 1, pero sí para la clase 2 y 3, utilizar cómo fluye la parte inferior sobre la superior. ¿Por qué? Porque es la que se mueve, ¿cierto? Cuando tengo una clase 1, no hay alteración del perfil, tengo un perfil recto. Ya vimos los 3 tipos de perfil en sentido anterior-posterior que podamos tener. Y generalmente el problema de la maloclusión está ubicado en el sector anterior, ¿no? Generalmente el sector posterior está con una buena investigación y una buena relación. Como observamos en este paciente, ¿no? En este paciente tenemos, ¿no?, la estría vestibular del primer molar, que tiene una amalgama, pues, antigua, ¿no? La estría vestibular del primer molar ocluye sobre la cúspide, medio vestibular del primer molar superior. En ambos lados, ¿no? A pesar de que acá tiene una mordida cruzada. ¿Notan? Ese premolar tiene una mordida cruzada, tiene una parte de cuspidación, anterior. Estos casos, chicos, son los más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque como vemos, no es que esté tan desamada, ¿verdad? Está aceptable. Pasarlos de esto a esto de aquí es harto difícil. Este es una colega que nos buscó para hacerle la ortodoncia. Y como ven, ¿no?, darle ese detalle de acabado ciertamente es complicado. Notan, ¿no? Por ejemplo, mover, ¿no?, 1,5 milímetros de la línea media y hacerla coincidir y todo ello es complejo. Lograr la inspiración y todo lo demás, pues, los casos también, ¿no? Ya sabemos, del otro lado viene corregido la mordida cruzada que observamos en el lado inferior. ¿Ok? Eso es la clase 1. ¿Ok? Recordemos, estría vestibular del primer molar inferior ocluye, ¿no?, con la cúspide medio vestibular del primer molar. ¿Ok? Nuestra vista oclusal. Aquí se ven las figuraciones que no se veían, ¿no?, en la vista anterior. Aquellas situaciones que Andrew no tomó en cuenta. En ese sentido, Anderson realizó 5 aportes, 5 tipos, todos ellos a la maloclusión clase 1, digamos. ¿Ok?
¿Ok? Es decir, a la clase 1 de Angle, oye, perfecto, la clasificación de Angle está muy bacana, pero a su clase 1 yo he identificado 5 posibles variaciones. La primera de ellas, tipo 1, límites superiores e inferiores apiñados o caminos sin labroversión, infralabroversión o limboversión. ¿Ok? Entonces se llama clase 1 de Angle, tipo 1 de Angle. ¿Ok? Clase 1 de Angle, tipo 1 de Angle. Y tiene que ver necesariamente con apiñamiento, ¿no? Que habíamos visto ahí, apiñamiento. Y recordemos una cosa, que el apiñamiento es un proceso que en el desarrollo del ser humano es fisiológico y es normal. ¿Y por qué es fisiológico y normal durante el desarrollo? Porque el volumen dentario es mayor que el volumen óseo. ¿Ok? Lo que sí obviamente es correcto es que poco a poco se vaya esta situación equiparando y que al final del crecimiento pues no existiese apiñamiento. Van der Linden en el 74, ¿no?, basó esta situación y clasificó el apiñamiento en 3: el primario, el secundario y el terciario. Hablemos del apiñamiento primario, ¿ok? En el apiñamiento primario, la discrepancia de longitud del arco disponible y la longitud de la arcada es necesaria determinar principalmente por factores genéticos, ¿ok? Un apiñamiento primario es de origen genético, dependiendo de la morfología y tamaños esqueléticos y de la morfología y tamaño de los dientes. ¿Ok? Por ejemplo, padre y madre con apiñamiento, pues el niño va a salir sin apiñamiento. Difícil, ¿verdad? Muy difícil, ¿cierto? Posible con una muy baja probabilidad, ¿no? Pero generalmente va a ser apiñamiento, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces es un apiñamiento de características genéticas. El secundario, causado por factores ambientales que se presentan en un individuo aislado y no en la generalidad de la población. Los factores que más constituyen este tipo de apiñamiento son la pérdida prematura de dientes temporales, la migración de los dientes vecinos y el acortamiento del espacio. Yo les pregunto entonces, si el apiñamiento primario era genético, ¿el apiñamiento secundario es? Vuelvo a reiterar la pregunta. Si el apiñamiento primario es genético, ¿el apiñamiento secundario es? Es congénito. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre genético y congénito? Tiene que ver con la diferencia. El genético es hereditario, se transmite de padres a hijos. Y el congénito es una alteración propia del individuo que no se relaciona con sus antecedentes familiares. Creo que lo decíamos también en la labio leporino y paladar hendido, ¿verdad? El labio leporino y paladar hendido puede ser congénito, puede ser hereditario. ¿Ok? Apiñamiento terciario, ocurrido durante los periodos adolescentes y posadolescentes, consecuencia de los fenómenos de compensación alveolar y también por reducción del tercer molar. Recordemos, el tercer molar no evoluciona a veces a los 18, 20, 21 años, no muchos pacientes que refieren. Todo estaba bien hasta que evolucionó el tercer molar. ¿Verdad? Como dice la canción, todo estaba bien, pero llegaste tú. ¿Verdad? Algo así. ¿Cierto? Y bueno, la implicancia del tercer molar para generar apiñamiento severo está también mucho en dependencia de su posición. Cuando la inclinación del tercer molar supera los 45 grados, es un motor de carga pues, muy importante, ¿no?, para generar apiñamiento. ¿Okay? Cuando está vertical, sus consecuencias en el sector anterior están muy poco relacionadas.
Bien, volvemos entonces a la clasificación de Anderson, clase 1, tipo 2. Y en la clase 1, tipo 2, los dispositivos superiores están protegidos o espaciados. Los hábitos orales inadecuados son los responsables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, succión de purgar, ¿verdad? Tengo mi clase 1, lo observamos. Tengo mi clase 1, pero tengo los dientes superiores hacia adelante. Entonces será clase 1, tipo 2. El tipo 3, cuando uno o más incisivos están cruzados en relación con los inferiores. Tengo mi relación molar clase 1, pero tengo dientes en el sector anterior. ¿Ok? La mordida cruzada anterior es el tipo dentaria y la base esquelética están bien relacionadas a los dientes. ¿No? A la línea media tampoco está. No, lógico, si tienes una mordida cruzada, ¿qué pasa con una mordida cruzada anterior? Más o menos lo que sucede cuando le falta un diente a un paciente. Como está hacia atrás, pierde el perímetro similar, pero que te duele la zona. Obviamente es una medida. En una extracción unilateral, ¿por qué se hacen extracciones bilaterales en ortodoncia? Normalmente se hacen extracciones bilaterales en ortodoncia porque si tú haces extracción hacia un solo lado, la línea media se desliza hacia el lado de la extracción. Por esa razón, que es bilateral. El tipo 4, mordida cruzada posterior. Los dientes anteriores pueden estar alineados. Los factores interiores son más importantes y condicionan la resistencia de una mordida cruzada posterior son los factores genéticos y los hábitos, ¿no? La constitución oral, la constitución anómala, personal. Ya vimos en el tipo 1, cuando vimos la clase 1, el paciente que tenía mordida cruzada posterior. Similar a la que tiene esta paciente, donde se queda en el color. El tipo 5. Si hay pérdida de espacio posterior por migración inicial del primer molar mayor de 3 minutos. Es decir, cuando el primer molar se ha desplazado hacia la parte anterior. ¿Okay? Abordemos ahora la maloclusión dentaria clase 2. ¿Okay? Es bastante la más amplia de las llamadas. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí tenemos el sector anterior y el sector posterior. ¿Por qué decía que no me gusta tomar más en referencia la estría vestibular primer molar inferior? Porque es más fácil de comprender. ¿Qué decimos? Que la estría vestibular del primer molar inferior ocluye por distal de la cúspide mesio vestibular del primer molar superior. ¿Cierto? Quiere decir que está hacia atrás. Si mantuviéramos la otra definición, miren ustedes cómo sería. La cúspide mesio vestibular del primer molar superior ocluye por mesial de la estría vestibular del primer molar inferior. Suena como a contradicción, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, es más práctico, porque así lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? Es más práctico para que no se confundan, siempre tomar en cuenta el movimiento del maxilar inferior, porque realmente es que llega a lo tenemos aquí reflejado. La estría vestibular del primer molar inferior ocurrió hacia el distal de la cúspide. Cuando hay esta situación, el perfil sí está alterado. ¿Qué tipo de perfil tengo? Convex. Un perfil convex. ¿Ok? ¿Correcto? Esta distoclusión puede ser completa o incompleta. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a la cantidad de desplazamiento que tiene esta distoclusión. Es clase 2 completa cuando la cúspide vestibular premolar superior está a nivel del surco vestibular inferior. Y la clase 2 incompleta es un grado menor de una mala relación entre las caras mesiales de ambos primeros molares que se encuentran en el mismo plano vertical. ¿Ok? Entonces, observemos aquí la relación molar de la clase 2 incompleta en este lado y la completa en el lado izquierdo. Nótese que aquí ambas terminan mesialmente al mismo nivel. Aquí es una clase 2 incompleta. Está hacia atrás, pero no tanto, ¿verdad? Mientras que aquí sí está hacia atrás una cúspide completa, ¿verdad? ¿Comprenden? ¿Sí?
Entonces, si tú tienes una clase 2 donde no está por completo una cúspide de distancia, esa es una clase 2 incompleta. Cuando está el total en una cúspide, ¿ok? ¿Cómo sabes eso? No solamente por cómo ves las cúspides, que generalmente coinciden entre ellas, sino porque el plano inicial generalmente es el mismo. Mientras que aquí sí hay este plano, ¿no? Es el típico que sí. Tenemos la malabsorción entonces tipo 2 o malabsorción clase 2 división 1 y la división 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, correcto. ¿Quién decía por ahí? La división 1, perdón, los incisivos anteriores están volcados hacia adelante, mientras que en la división 2 los incisivos están volcados hacia atrás. ¿Ok? Eso es lo que diferencia la división 1 de la división 2. La división 1 está presente en el 75% de los casos, mientras que la división 2 en el 25%. ¿Ok? Y lo decíamos hace un rato cuando hablábamos del torno. ¿Va a estar igual? Sí. Obviamente que no. ¿Necesita compañía? No. Entonces, recuerden eso, ¿no? El diagnóstico es lo más importante de todo el tratamiento. No es la técnica que utilice para tratar, es el procedimiento. ¿Ok? Es el diagnóstico, no lo olviden. El lapicero cochino que estará acá en el baño y te está metiendo en la boca. Entonces, la maloclusión clase 2, división 1, ¿no? Tiene obviamente la clase 2 molar de ángulo, pero a su vez también la clase 2 canina. Recordemos, la clase 2 canina simula las posiciones, ¿no?, de cómo evaluamos la clase 1. Si la cúspide, lo vimos en la clase pasada, la cúspide del canino superior incluye la tronera entre canino y primer premolar, pues es clase 1, ¿verdad? Y las variaciones serán clase 2. Aquí obviamente tenemos una clase 2. Vemos que esta cúspide está aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Por eso que tenemos clase 2, tanto molar como canina. Y un resalte que está incrementado, ¿no? Hay un resalte mucho mayor de lo que dice. Este resalte puede ser tal que puede estar acompañado de estemas o también puede estar sin estemas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver características dentales, estéticas, estéticas y funcionales. ¿Ok? Las características dentales, ya dijimos, clase 2 a nivel molar, clase 2 a nivel canina y resalte interceptable. Una sobremordida bastante frecuente en el sector anterior, es decir, una mordida profunda. ¿Ok? Y se asocia mucho con un paciente respirador oral. ¿Ok? ¿Y por qué con un paciente respirador oral? Porque imaginen ustedes, tengo la mandíbula hacia atrás, ¿no?, los incisivos volcados hacia adelante. ¿Hay sellado labial? No. Entonces eso estimula mucho, ¿no?, el hábito del respirador oral. ¿Ok? ¿Cómo? No, son pacientes que generalmente roncan, ¿no?, y llegan algunos hasta el acné. El acné es otro paso ya, es otro nivel ya, pero llegan hasta el acné. Porque existe apnea por mala función. Por supuesto, lo vamos a aprender a hacer en este curso es un aparato que sirve de obturador, ¿no?, de la cavidad oral. Va por detrás de los labios, por delante de los dientes. ¿Ok? Es decir, en el vestíbulo. Y ahí viene el tema de estarnos escuchando tanto con que sus impresiones sean las correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que si tú le pusieras al paciente algo así. Por más que quiera, no va a poder respirar por la boca. ¿Ah? No puede respirar por la boca. Entonces, ciertamente, ¿no?, las pantallas orales siempre van con una consulta al otorrinolaringólogo para descartar obstrucción de vías superiores.
llámese cortes hipertróficos, rezago de adenoides, crónicas, sinusitis, alergias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que estar seguro que el paciente no tiene obstrucción de la vía aérea superior. Porque imagínate, hay, ¿cómo? La obesidad también. Es que la obesidad va acompañada, por ejemplo, por pólipos nasales, ¿no? Se relaciona mucho obesidad con pólipos nasales. Entonces, imagínate tú, tienes obstrucción de vía aérea superior y tú le pones un obturador inferior, ¿dónde refieres? ¿Entiendes? Entonces, por eso que se tiene que hacer la interconsulta con el coordinador. Bien, decíamos que la malnutrición esquelética la vamos a ver a fondo cuando lleguemos a cefalometría, pero esta lista nos va a ayudar bastante. Para poder determinar la relación esquelética, la relación clase 1, clase 2, clase 3, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, este punto S. ¿Okay? El punto S, ¿qué cosa representa? Muy bien, la silla turca, ¿no? Ahí está la base craneal anterior y aloja la silla turca a la glándula hipófisis. Perfecto. Entonces, el punto S. Ese punto S se relaciona con la unión de los huesos frontales y los huesos frontales de la nariz. El punto N, o nazi. ¿Ok? Y a su vez, ¿no? Podemos determinar con esos dos puntos más un tercero la posición del maxilar superior y del maxilar inferior. Para el maxilar superior va a ser S, N, A. El punto A es el punto más posterior del borde anterior del maxilar superior en la línea media. ¿Ok? Repito, es el punto más posterior del borde anterior del maxilar superior en la línea media. ¿Y qué cosa te indica? Te indica la posición en sentido antero-posterior del maxilar superior en relación con la base craneal. Sus valores estándar son de 82 grados. Si tú tienes, con una desviación estándar de más menos grados, si tú tienes 86 grados, significa que tu maxilar superior tiene un prognatismo anterior. ¿Ok? Está posicionado más adelante de lo que debería estar. Si tú tienes un valor, por ejemplo, de 76 grados, tienes un retrognatismo. ¿Ok? Para el maxilar inferior es lo mismo. S, N, B. El punto B es el homólogo del punto A, es el punto más posterior del borde anterior de la mandíbula trazado sobre la línea media. ¿Y me indica qué cosa? Pues la posición de la mandíbula en sentido antero. ¿Ok? Su norma es 80 grados, más o menos. Ya sabemos si está aumentado, prognatismo mandibular, si está disminuido, retrognatismo. Esa parte es fundamental y elemental, ¿no? Para el tratamiento de malnutrición esquelética. Porque tú puedes ver un paciente y tú dices, oye, no, si yo veo su mandíbula se alarga, esa es clase de esquelética. Jamás, ¿no?, minimices la importancia del diagnóstico. Puede tener un perfil cóncavo, pero quizás no porque la mandíbula esté hacia adelante, sino porque el maxilar superior está hacia atrás. Y es casi, aunque no lo crean, 50-50. Aunque todo el mundo dice, no, es en clase 3, hay que la mandíbula hay que jalársela hacia atrás. No, empujarla hacia atrás. Y no es así. Lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Traccionar el maxilar superior hacia adelante. Entonces, el cómo hacerlo, qué aparato utilizar y todo lo demás es lo inverso de lo que muchos diagnostican. Por decir, no, yo tengo 30 años en doctor, hace clase 3, hay que meterle esto. Nunca, chicos, nunca jamás crean que el diagnóstico es lo menos importante, tal vez al contrario. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué cosa sucede? Ya sé la posición del maxilar superior, ya sé la posición del maxilar inferior.
cómo relaciono ambos maxilares para saber si es una clase 1, es decir, que esa clase está correcta, esqueletalmente, si es una clase 2, en la cual hay una posición distal de los maxilares se alejan, o es una clase 3. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? Me voy del punto A hacia el Nation y del Nation al punto B. Formo el ángulo ANB. Valores de 0 a 2 grados, clase 1 esqueletal. ¿Ok? Valores de 4 o más grados, clase 2 esqueletal. Valores de 0 o negativos, clase 3. ¿Ok? Esto es lo que mencioné. Tengo más de 4, tengo un clase 2, como estamos acá, pues tengo una distancia, ¿no? Una función esqueletal. ¿Ok? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿no? Con estos valores, ¿no? ¿Qué podemos tomar en cuenta? Que la normalidad esquelética significa que el problema es netamente dental. Es otro dato fundamental. Tú dices, oye, el paciente tiene clase 2, pero una cosa es un clase 2 dentario y otra cosa es un clase 2 dentario y esqueletal. ¿Qué significa entonces? ¿Que todos los clase 2 dentarios son esqueletales? No. Y es un dato enorme a considerar. ¿Ok? Enorme. La protrusión del maxilar superior solo es en el 10 a 15% de los casos, en los clase 2. Mientras que la retrusión mandibular es un problema más frecuente entre el 40 y el 45% de los casos. Y también tenemos un problema mixto que es entre el 40 y 45% de los casos. ¿Qué quiere decir entonces? Que los clase 2 casi el 50% de veces tienen un problema de traumatismo maxilar y retraumatismo mandibular mixto. ¿Ok? Pero hay que saber determinar cuáles son estos casos y cómo. Entonces, estéticamente observamos, ¿no?, el labio superior protruido, ¿verdad? Y la lateralización de los incisivos superiores. El labio inferior está retruido, el surco sublabial bastante marcado, ¿verdad? Y el perfil presenta un escalón a nivel cruzal y a nivel comisional. Observamos un escalón hacia distal. Funcionalmente, ¿no? Labio superior hipotónico, ¿verdad? Claro. Labio inferior hipertónico. Interposición labial inferior. Esto, ¿no? ¿Verdad? Hipertonicidad de la musculatura del mentón. Si lo observan, sabrán que está como comprimido. ¿Okay? Lengua con tendencia a la retracción, dificultad fonética en las articulaciones intraversales o dentales y disfunción de la musculatura cerebral linfática. ¿Okay? Vamos a ver entonces que tenemos una clase 2 sin problema ortopédico, como decíamos hace un rato. Tenemos clase 2 con reducción maxilar, clase 2 con reducción mandibular y clase 2 con ambos problemas, esqueletal superior y esqueletal inferior. ¿Ok? Veamos acá la característica que estábamos describiendo de la clase 2 y pasemos a la resolución clase 2 división 2. Aquí, ¿en qué se diferencia de los casos anteriores? Que los incisivos, decíamos, están hacia atrás, ¿verdad? Los incisivos superiores están hacia atrás. ¿Ok? Entonces, en esta clase 2, ¿no?, la característica es la inclinación de los incisivos y la sobremordida. Es decir, la sobremordida es consecuente tanto para la división 1 como para la división 2. ¿Ok? Con frecuencia, la retroinclinación que sobremordida de un sector superior van a acompañar
las pelos laterales inclinados hacia adelante. Observa. Etiología, carácter hereditario y la inclinación de los incisivos, ¿no?, aparece en el mismo miembro de la familia. Es un dato curioso, ¿no? Muchos pacientes clase 2, división 2, comparten esa característica con sus familiares. Y todos sus familiares lo tienen y ustedes no, ya saben que los han adoptado. No, mentiras. No vayan aquí llorando, regresan llorando la siguiente semana. No, yo no tengo, mi familia. No, no ha llegado. ¿Vas a revisar? Bueno, miren, yo les digo una cosa, hay algunas situaciones muy particulares de la genética. Por ejemplo, yo tengo un grupo sanguíneo que nadie me somete. No soy adoptado ya. Nadie tiene el grupo sanguíneo en mi casa que yo tenga. No sé chingón, pero nadie lo tiene. Una de mis hijas tiene ese grupo sanguíneo. ¿No? Entonces es una cosa bastante particular. Bastante particular. Porque normalmente no se da. Pero, a ver. Es como por ejemplo, ¿no? Claro, es mucho más común. Mi madre ya hace un año que partió. Ustedes veían a mi madre a mi lado y decían, no, señora, ¿su chofer? No, señora, su chofer trabaja con usted o algo. Porque mi madre era muy colorada, de ojos verdes, pica, entonces, facilito pasar por el chofer. De hecho. Entonces la malnutrición clase 2, ojo, menos frecuente en damas que en hombres, 3 a 1. ¿Ah? Tiene que reconsiderar la adopción. Tengo que reconsiderar. Ni les cuento lo que pasó una vez en el aeropuerto, otro día, más triste. Con cavidad facial, con restricción hereditaria y hipertonía labial. Y patrón hipertónico controlado. Tenemos entonces en esta clase 2, división 2, ¿no? Hay hipótesis que tratan de explicar su etiología. Si bien decimos que es hereditario, usted sabe que hay diferentes factores que no concuerdan. Que dicen, oye, pero está linda, no te preocupes, no necesitas ver el espejo. Ahorita quiere verse al espejo. Son esos momentos cuando quisiera tener una metralleta. Y a veces lleva la mitad de esa noche, ¿no? ¿Cierto? Hasta que no saltes y te dicen, no, los derechos humanos. Primero. ¿Cómo? ¿Para qué? Con la correa, ¿no? Con la correa, ¿no? Saqué un correazo de eso. Mejor creo que le va con la bala. Es verdad. No sé, de chamberí. ¿Ah? ¿Cómo? La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Ustedes saben todo lo que giró en base a esa película. Y todo lo que por la actor, la filmación, todo lo que. A ver, pero como algo. Con el mismo. Es que también ya quedó tan marcado que Ya no puede grabar. ya grabar otro personaje ya. ¿No? Difícil. Muy difícil. Bien. Hay una teoría sobre la hipótesis neuromuscular, sobre la condición del labio inferior, sobre la representación morfológica, la manifestación de las figuras morales y el patrón de la hipótesis neuromuscular. ¿Qué cosa postula? De un ganglio, esta anomalía funcional y provoca una presión excesiva de la musculatura orofacial que genera la retribución de la corona de los músculos centrales superiores. ¿Qué quiere decir? Por presión muscular, los dientes superiores se van hacia palatino. Para Frankel, la presión muscular anómala del labio inferior sobre la corona del incisivo central superior es lo que origina esta expresión. ¿No? ¿A qué se refiere? A la interposición labial. ¿No? ¿Qué es interposición labial? Es la que genera esta. Aquí está la posición del labio superior y para Van der Linden, la posición alta de la línea labial
en relación con los incisivos centrales superiores y la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? De que para las lentes no es lo mismo, miren ustedes la altura del labio aquí y la altura del labio, ¿verdad? Es diferente, es distinta. Y para él manifiesta, ¿no?, de que conforme se varía esa altura, pues la retroinclinación de la retina es constante. La verticalización morfológica, ¿no? Forjados manifiesta que el efecto morfológico es fruto del incremento del desarrollo del apéndice alveolar superior y del déficit de crecimiento del inferior. ¿Qué quiere decir? La parte superior, la superior desarrollándose, el inferior poco desarrollado, y es lo que hace que, ¿no?, se genere la clase 2 y los incisivos vayan. Mesialización de los primeros molares superiores, ¿no?, por la parte del crecimiento de la parte anterior superior de la tuberosidad del maxilar. ¿Qué quiere decir? Falta espacio, no hay espacio donde crecer y se sobreestimula el crecimiento hacia adelante, ¿no?, mesializándose los molares. Es otra de las teorías que tratan de explicar esta clase 2. Se presenta ciertamente como mordida transversal, ¿no?, o mordida en tijera molar, con una situación sagital de histoclusión y verticalmente con una mordida ortosis. ¿Ok? Esas son características también de la Además, esta clase 2, división 1, tiene 3 situaciones diferentes que la clasifican en A, B o C. ¿Cómo es el B? El tipo A, lingoversión de los 4 incisivos o los caninos hacia o vestibulares. ¿Ok? Reitero, para que no se me pierda. Tengo clase 2. Y esta clase 2, división 2, que sabemos que la división 2 se caracteriza por los incisivos hacia atrás, tiene 3 posibles variantes. La A, lingoversión de los 4, no 2, sino los 4 incisivos hacia atrás, mientras los caninos están hacia adelante, hacia vestibular o especializado. La B, lingoversión solo de los centrales, mientras que los laterales están hacia adelante, acompañando los caminos con una correcta alineación. Y el tipo C, lingoversión de los 6 dientes. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Tipo 1, tipo A, perdón. Clase 2, división 1, tipo A. Los 4 incisivos, están hacia atrás y los caninos hacia adelante. Tipo 2, los centrales hacia atrás y los laterales hacia adelante. Y tipo 3, los 6 dientes hacia atrás. ¿Cuál me genera mayor acortamiento de arco? ¿Con cuál voy a tener mayor apiñamiento? ¿Con el tipo? Sí. ¿Por qué? Porque los 6 dientes van a estar hacia atrás. Veamos aquí. Esta es la clase 2, división 2 tipo A. ¿Verdad? Los 4, hay generalmente hasta diastemas. ¿Y por qué hay hasta diastemas? ¿No? Porque los 4 dientes están hacia allá. ¿Verdad? ¿Ok? Por eso te digo el tipo B, centrales hacia atrás y laterales hacia adelante. ¿Ok? Se acorta la longitud de la arcada, las funciones laterales indican que están necesariamente hacia la vía, por la posición que están teniendo los centrales. Este es el tipo C, ¿verdad? Los 6 dientes hacia atrás. En esta vista lateral la vemos con mayor claridad. ¿Cierto? Mayor acortamiento del arco. Miren, una mordida profunda completa, ¿no? No hay como que si no existieran dientes anteroinferiores, ¿verdad? Y adicionalmente, ¿no? Es un paciente, como el que le dije, ¿no?, era braquifacial. Corregirle la mordida profunda era todo un tema. ¿Por qué? Porque utilizamos muchas, hay muchas formas de corregir la mordida profunda. Aquí obviamente había que incluir el sector
Aquí vemos, se ha volteado la imagen, aquí tenemos inicial y rectal. La estría vestibular del primer molar inferior lo fluye por mesial de la cúspide, mesio vestibular del primer molar inferior. Aquí el perfil es cóncavo, ¿ok? Hay alteración del perfil cóncavo y esa alteración del perfil se ve generalmente marcada en el sector anterior, donde encontramos mordida cruzada anterior, ¿ok? Según Angley, no se caracteriza por presentar una posición mesial, esqueletal y odentaria del maxilar inferior respecto al superior. ¿Qué quiere decir esto? Que para Angley, la clase 3 sí está acompañada siempre de un problema esqueletal, no como la clase 2, que puede estar no acompañada de problema esqueletal. ¿No? Entonces, plantea, ¿es una verdadera clase 3 o es una pseudo o aparente clase 3? ¿O es una simple incorporación de unos magentes superiores ante los superiores? ¿No? Ese es el planteamiento de la pregunta. Oye, ¿realmente tenemos una clase 3 dental? Todas son esqueletales. Y aquí tenemos una clase 3 con una posición anterior, ¿no? Inferior. Aquí tenemos una clase 3 por una retrusión del maxilar superior. Y aquí tenemos una clase 3 por deficiencia vertical, que esa es otra situación. Cuando hay una deficiencia vertical, el potencial de crecimiento óseo del maxilar inferior, ¿hacia dónde se va a ir? Pues hacia adelante, ¿verdad? No tiene otra. Entonces, por deficiencia vertical también podemos tener una clase 3, ¿ok? Pero ciertamente, oposición anterior de la mandíbula o retroposición del maxilar. Hay características faciales, dentarias y esqueletales del punto mayor. Este paciente, por ejemplo, con clase 3 con retroposición inferior. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una posición alterada y una mordida cruzada anterior. Chicos, por favor, vemos aquí claramente la clase 3, ¿cierto? Y a su vez tenemos una mordida, ¿no?, alterada en el sector anterior, así como la quería dejar a sus pacientes. ¿Verdad? Se observa claramente la alteración, ¿no?, del perfil, la alteración de la oclusión. Y si ya les digo, el diagnóstico, chicos, es fundamental. Hicimos con este caballero, hicimos lo que se llama un camuflaje esqueletal. ¿Qué significa un camuflaje esqueletal? Como observaron, es un paciente que había dejado de crecer, ¿verdad? Entonces, hicimos extracciones de premolares inferiores para llevar todo el sector anterior y inferior hacia atrás y compensar esa situación y que no parezca que tenga clase 3. Por eso que ven a los 3 de espaldas con las extracciones, que luego se puede cerrar. La clase 3, ¿no?, con protrusión superior, ¿qué significa? Vas a llevar hacia, ya no hacia atrás el sector inferior, sino el sector superior hacia adelante. ¿Okay? Cuando son pequeños, están en definición temporal, este paciente era muy complicado de tratar porque algunos temas psicológicos lo acompañaban, entonces no podíamos usar el aparato ideal que hubiese sido para él, que era la máscara facial. La máscara facial, sí, en otros casos, en otras clases, tenemos opción de mostrar los casos de los pacientes. En la máscara facial utilizamos un apoyo en el mentón, un apoyo en el frontal y tenemos un vástago central al cual conectamos unas ligas del maxilar superior y tracciona, ¿no?, la parte superior del maxilar hacia adelante. Es un aparato muy efectivo. Pero con él, pues, hicimos lo que llamamos un arco de protección, ¿no? Y con este arco de protección fuimos cambiando la posición de sus higos superiores para desbloquearlos y pasar hacia adelante. En un paciente en crecimiento, chicos, cambiar la posición
el desbloqueo del maxilar superior es fundamental. ¿Por qué? Porque el mismo potencial de crecimiento les va a ayudar a que eso se compense. Si no lo pueden lograr con esta técnica, se llama 2x4. ¿Y por qué se llama 2x4? Se llama 2x4 porque utiliza dos bandas, ¿no?, en este molar y el otro molar, y 4 brackets. Como ven, con un loop, ¿no? Este loop lo vamos activando y hacía que los dientes anteriores se vayan hacia adelante. Es con un tipo de rama especial que le permite hacer este tipo de compensaciones en impulsos anteriores. Y como ven, en 2 meses y medio está con la mordida totalmente descruzada, y eso va a permitir, no significa que acabó el tratamiento, sino va a permitir que el desarrollo del maxilar superior empiece a estimularse más aún. ¿Por qué? Porque hay una contención natural cuando el tipo es mordido, y el empuje que tiene, ese potencial del maxilar inferior que tiene, pues, se refleja para la parte superior y los dientes y los maxilares se desarrollan correctamente. Cambió mucho, ¿cierto? ¿Perdón? Completamente. No, para nada. La cirugía maxilofacial o cirugía ortognática es el procedimiento que se utiliza cuando el paciente ya dejó de crecer. Cuando el paciente tiene potencial de crecimiento, hay cosas magníficas que pueden hacer. Más ahora con microtornillo. ¿Cuánta edad? Eso quiero que me contesten. A ver, pues analicen. ¿Qué edad tiene ese paciente? 20 lapos que voy a dar. ¿Qué edad tiene el paciente? Para empezar, ¿hay dientes temporales o no hay? Si me dicen que no hay, pensamiento de ¿qué diente es este? ¿Qué diente es este? ¿Son molares temporales o no? Entonces, 20 años. ¿Cómo hace 20 años? ¿Qué edad tiene? ¿Ah? ¿A qué edad dijimos que se cambia este primer molar? Que lo tiene no poblado. 8. Pero el otro lado también lo tiene. 8. ¿Qué edad? 6. No me amarguen, ¿ah? Recién lo hemos visto la vez pasada. A los 6 años se evoluciona el primer molar permanente. ¿A qué edad se hace el recambio del primer molar temporal? ¿Ah? Sí. ¿No estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Qué lo quieres? ¿Qué te quieres? ¿Sí? ¿Delfino? ¿Qué lo quieres? Habla. Va a ser como el compañero decía, ¿no? Con la correa, todo. Ustedes no han visto esa cuando dicen ya tira la mano con la regla. Y los profes más salvajes que hacían, ¿no? Tenían su regla de madera, pero en uno de los bordes le ponían metal. Y ponías así la mano. Chao uña, ¿no? Chao uña. No, y ustedes San Vicente corría golpe cualquier cantidad, no tienen idea cuál. No, ahí no había que dirigir el papá, que no corría golpe parejo. Antes, claro. Antes corría golpe. Ahora no corre golpe ningún. Sacar la mano. Bueno, edad chicos. Nueve para 10 años. Un añito. Todavía tiene la primera molar temporal inferior. 9 para 10 años. ¿Ok? 20. Entonces chicos, ¿se acuerdan de la primera clase que les mostré cuando he hecho una elongación de incisivos por resina? Es lo mismo que esto, sino con otra técnica. ¿Qué técnicas vas a usar? Depende de la característica del paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que ese paciente que les mostré era un paciente con labio leporino con unas serias filoversiones que así es, no podía colocarlo en el cuadro. Ya este es el paciente con brackets, por allá pero el tema cuál es, que tienes que desbloquear lo más rápido posible. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, ¿no? O sea, recordarán que usan resinas en el maxilar inferior, los dientes de abajo, porque los de arriba estaban con el chocho.
que tienen dientes derechos, ¿han visto coronas de celuloide? ¿Saben lo que son coronas de celuloide? Son coronitas falsas de plástico. ¿No? ¿Y uno qué hace? Prueba cuál le queda mejor a los niños, ¿no? Y esas coronitas de celuloide lo llenas de resina, lo pones en las coronas, quitas el plástico, cuando ya el paciente que mordía así, quiere morder ya. Entonces hay muchas técnicas de cómo desviar la mordida rápido. Lo único que necesitas es potencial de tiempo. ¿Ok? Pacientes adultos, algunas cosas se pueden hacer así. Bien. Entonces, chicos, aquí por favor presten atención. ¿Ok? Clase 1. Ya sabemos que es normo o neutro o fusión, ¿verdad? Normo o neutro. Clase 2. Distorsión. Solita. Clase 2, división 1, distorsión y piezas anteriores volcadas hacia adelante. Clase 2, división 2, distorsión, ¿ok? Y piezas anteriores que están inclinadas hacia atrás. A su vez podemos tener el tipo A, el tipo B, el tipo C. El tipo A, los 4 dientes hacia atrás. El tipo B, todos los incisivos centrales hacia atrás y los laterales hacia adelante. Y el tipo C, los 6 dientes que yo los tenemos hacia atrás. Perfecto. Pero también puedo tener clase 2, división 1, subdivisión. ¿Qué significa eso? Van a encontrar pacientes que, por ejemplo, en el lado izquierdo tienen la distorsión. En el sector anterior tienen la clase 1, la división 1, la división 2, ¿cierto? Pero del lado opuesto molar tienen la distorsión o clase 1. Entonces sería muy inadecuado decir clase 2, división 1, clase 1. No se dice así. Cuando encuentras la clase 1 de alguno de los lados, utilizas el término subdivisión. ¿Sí? ¿Ok? Subdivisión. ¿Y qué dices? Si está la distorsión del lado derecho, vas a decir clase 2, división 1, subdivisión derecha. Si está la clase 1 del lado izquierdo, clase 2, división 1, subdivisión izquierda. ¿Ok? También tenemos entonces clase 2, división 2, subdivisión. La clase 2, subdivisión, ¿cuál sería? Clase 2, subdivisión. Digo, si te equivocas, te equivocas. Mongólico no habla. Clase 2, subdivisión. ¿Cuál es? Derecho. ¿Quién me dice? Clase Si ya les expliqué subdivisión. qué significa el término subdivisión, y estoy diciendo clase 2, subdivisión izquierda, si quieren. Significa que tengo solo la clase 2 de un lado y del otro lado tengo una neutrofusión. Es decir, no tengo ni la alteración 1 ni la dirección 1 ni la dirección, solo clase 2. ¿Ok? De un lado y del otro lado tengo igual, clase 3 y clase 3 subdivisión. Significa que de un lado tengo clase 3 y del otro tengo clase 1. Por eso es el término subdivisión. ¿Ok? Por eso decimos, pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Cierto? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No sobre eso, solamente la estría y el surco son lo mismo, ¿cierto? ¿O son cosas diferentes? ¿A qué te refieres cuando Cuando- es subdivisión? No, cuando se refiere a la primera molar inferior, le dice la estría
La estría La estría vestibular del primer molar superior. es diferente del surco, ¿cierto? Es el mismo. Es lo mismo, El solamente estría o surco. solamente que estría o surco. Ah, ya. Ah. Correcto. Bien. Bien, chicos, gracias.